Gloria a Dios. Libro de Daniel, vamos a abrir allí la palabra del Señor, capítulo 2. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Vamos a leer esta noche un versículo que va a servirnos como base para la disertación de la palabra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ahora todo el que sea mujer, si no es mujer, no hable. ¿Hay una mujer por ahí? Poquitas, ¿no? Ella siempre hay más que nosotros los varones, pero yo escuché poquito. A ver, ¿hay una mujer por aquí? Eso, qué bonito. Solo ellas. Yo les voy a ayudar aquí. La única voz masculina es la mía. ¿Listo? Todas las damas a la voz de 3. 1, 2, 3. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Ya oraron por mí? Bueno, gloria a Dios. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. Piedra cortada, no con mano. Es el tema esta noche. Quiero hablar un poquito a propósito del lema de esta convención: derribando imperios. No sé cuántos de ustedes se habrán leído el libro de Daniel, pero tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 hay dos experiencias impresionantes. La primera es el sueño del rey Nabucodonosor, capítulo 2. Y la segunda es una visión que tiene el profeta Daniel. Ambas están relacionadas. Mejor dicho, es lo mismo, pero de diferente manera. Lo del capítulo 2 y lo del capítulo 7 del libro de Daniel. Y estaba pensando un poquito en la historia, cómo los imperios que han gobernado el mundo han sido imperios que se caracterizan por ser brutales, despiadados y sin escrúpulos morales. Para los que conocen un poco de historia universal, se van a dar cuenta que desde la gran Mesopotamia, ustedes recordarán que Abraham salió de Ur de los caldeos, era el reino de toda Mesopotamia, un imperio de alguna manera para su época. Pero desde Mesopotamia hasta el imperio romano transformaron su mundo, generando lo que conocemos hoy como la historia, que poco a poco la pala de los arqueólogos ha venido desenterrando y entregándonos detalles que sociedades antiguas no sabían. Qué interesante para los que les gusta la arqueología mirar cómo estos científicos han ido a los restos de algunas ciudades que fueron las capitales de estos imperios y han ido desenterrando esa historia. Cosas elegantes, cosas impresionantes que dan las características de cómo era esa cultura, esa historia, esos países. Amén. Y lo tremendo es que cada imperio, cuando derribaba a otro, absorbía, asumía la cultura, la religión y los aspectos políticos de aquellos pueblos que ellos conquistaban. Por eso vamos a encontrar que no existía una cultura única ni original, era una mezcla de culturas, porque cuando un imperio conquistaba a otro, lo que les gustaba de ese imperio lo colocaban en práctica en ese imperio de ellos. Ahora, haciendo un análisis, y les voy a invitar a que estemos muy atentos. Yo sé que tengo una voz muy elegante. Aleluya. Hay hermanas que cuando oyen esta voz se duermen escuchando. Es una voz elegante, ¿cierto? Pero bueno, yo espero que usted no se vaya a dormir. Yo sé que están cansados. Joven fui, envejecido. Y en mi época, vos eras niño, Carlitos.
El hermano Darío sí me lleva como 10 años a mí de diferencia. Vos ya eras viejo. Y uno joven, hermano, se daba la tarea de estar en una confraternidad desde la mañana a la noche al día siguiente, y luego se iba a comer salchipapa y brincaba y saltaba y jugaba fútbol y estábamos bien. Yo veo que aquí hay muchos, la mayoría son jóvenes, así que me van a probar que son jóvenes, porque hay gente joven de edad. Pero aquí hay gente que tenemos añitos, pero vea, aleluya. A ver, ¿dónde estamos los que somos fuertes en Cristo? A ver, toda la juventud que grite gloria a Dios. Bueno, ahí lo veré, yo lo veré. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de la visión de Nabucodonosor. Qué interesante esto. Nabucodonosor fue un tremendo conquistador. Antiguo, 500 y pico de años antes de Cristo. Un militar estratega, soberbio y altivo, que se dio a la tarea de conquistar varias regiones conocidas de su época. Se dice que entre las regiones que este hombre conquistó se encontraba el reino de Judá. No sé si ustedes de pronto han leído un poquito el libro de Crónicas y el libro de los Reyes, y se va a dar cuenta que después de que murió Salomón, uno de sus hijos tomó el reino, pero poco tiempo después el reino se partió en dos, quedando el reino del norte y el reino del sur. Uno de ellos con capital Jerusalén, que se le llamaba el reino de Israel, y el otro con capital Samaria, que se le llamaba el reino de Judá. Judá cayó bajo el imperio aplastante de Nabucodonosor, quien lo conquistó y se lo llevó para Babilonia. 70 años de cautiverio. Y eso es lo que usted va a encontrar en la Biblia cuando se habla del cautiverio babilónico. Hay un salmo muy conocido por ahí que habla de las arpas, ¿cierto? Sión, cuando tocaba las arpas junto a los ríos de Babilonia. Fueron estos que fueron conquistados por Babilonia, por Nabucodonosor. Estando en esa tierra lejana, colgaron sus arpas y decían: ¿cómo vamos a cantar canciones de Sión cuando nos encontramos exiliados? Habían caído en una depresión. El pueblo estaba cautivo y eso evidentemente genera depresión, la ansiedad, el estrés. Muchos seguramente se quitaron la vida. Pero este rey, impío, malo y soberbio, una noche tuvo un sueño. Nosotros, bueno, hay hermanos en la iglesia que tienen un sueño y ellos van donde el pastor para que el pastor les interprete el sueño. A mí me han llegado muchos hermanos: pastor, tuve un sueño y vengo a ver si usted me ayuda. Y le dije: hermana, yo no soy intérprete de sueños. El que le dio el sueño, que se lo revele. Es que no existe en el Nuevo Testamento el don de interpretación de sueños. Ahora, no quiere decir que Dios no habla. Sí, Dios habla. A mí me ha hablado a través de sueños y seguramente usted. Pero si Dios me habla, que Él me haga entender. Pero yo le digo a los hermanos: nadie que se suba al púlpito venga a predicarme un sueño. No permito eso. Porque muchas veces hay quienes, por ejemplo, ahorita que terminemos la convención, van a llegar a las 11, 11 y media de la noche a comer frijoles. Se acuestan indigestados, tienen un sueño de un frijol gigante que los persigue, y mañana vienen a dar testimonio aquí que el diablo casi los mata a la madrugada. Esas prédicas a mí no me las traiga aquí. Este rey tuvo un sueño y se despertó turbado por dos razones. Sabía que el sueño era algo gravísimo, que le había tocado las fibras del alma, pero ni siquiera se acordaba del sueño. Y él, al no poder recordarlo, mandó a traer a sus magos, adivinos, astrólogos, todo el que trabajaba en las ciencias ocultas. ¿Cómo le parece? Y le dijo: tuve un sueño y se me olvidó. Usted está en la obligación de revelarme qué fue el sueño y su significado. ¿Quién va a ser capaz? Y como vio que nadie podía, dio sentencia: se muere todo el mundo aquí. El que, como no me pudieron revelar, tráigame a todos los magos, adivinos, astrólogos, brujos, los que leen el tarot, las cartas, el tabaco. Traigan los que se van a morir, porque ninguno es capaz de revelarme lo que yo soñé. Imagínese usted.
Hasta que alguien le dijo, mire, hay un hombre en el cual el espíritu de los dioses está. Ellos no sabían que Dios, el Dios de Daniel, era el único, el espíritu de los dioses. Él puede revelarte el sueño. Y van donde Daniel le dice, el rey está muy molesto, tuvo un sueño, no se acuerda, ha llamado a todo el mundo, nadie, entonces ha dado orden que todos se mueren, incluyéndolo usted, Danielito. Si usted no es capaz, salve usted la patria. ¿Usted se imagina cómo se pondría Daniel? Imagínate, una sentencia de muerte y como último recurso van donde mí. ¿Y ahora qué? Y Daniel dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo único que yo sé es que hay un Dios en los cielos que revela los misterios y los secretos. Y se puso a orar, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que significa? Y Dios le dio la revelación. Y va al día siguiente y va y habla con el rey. Le dice, oh rey, te voy a decir lo que tú soñaste y la interpretación, porque el Dios a quien yo sirvo es el que conoce los secretos. Él es el que pone reyes, quita reyes. Él es el que hace todo. Y le dice, estabas en tu sueño y viste una gran imagen, una imagen hermosísima, hecha de diversos metales. Y le empieza a explicar, la cabeza de la imagen era de oro puro. Wow. ¿Usted sabe cuál es el rey de los metales? ¿Aló? El rey de los metales es el oro. Por eso es antes que la plata. Primero habla del oro la Biblia, porque es el rey de los metales. Y escúcheme esto, le dice, tú viste una cabeza, la cabeza de la imagen era de oro puro. Y Dios me ha mostrado que son unos reinos que Él va a permitir que surjan, y tú eres la cabeza de la imagen. Es decir, tú vas a ser el primer rey de ese gran primer imperio. ¿Te imaginas el rey cómo estaría contento? Que mi sueño me revele que Dios me tiene a mí en cuenta. Eso es una cosa maravillosa. Un impío que no conocía sino a los dioses babilónicos, mesopotámicos, caldeos, una cantidad de dioses que se habían creado por ellos. Pero ahora el Dios de los cielos y de la tierra le dice, te tengo en cuenta. Esta noche aquí con nosotros hay mucha gente que nos visita, simpatizantes, inconversos, pero que sepa que Dios lo tiene en cuenta esta noche aquí. Aleluya. Y empieza a mostrarle todo. ¿Sabe cuánto duró el imperio babilónico? 66 años aproximadamente. No voy a entrar en detalle porque no vamos a hablar aquí profecías ni nada. Solo quiero dar un repaso por aquí. Luego le dice a Daniel, el pecho y los brazos que vistes era ¿de qué era? De plata, oro, plata, de mayor valor a menor valor. O sea, es una cosa impresionante. Y le dice, era de plata. ¿Por qué era el pecho y dos brazos? Porque va a haber una coalición. Es decir, después de tu reino se va a levantar otro reino, pero para que ese reino se constituya habrá una alianza. Ese segundo reino será la coalición de los medos y los persas. Dos países, dos reyes que se unieron para poder conquistar a Babilonia, destruir a Babilonia, derribar el imperio de Babilonia y establecerse solo ellos como un gran imperio. Se dice que Media y Persia destruyeron totalmente a Babilonia y se instalaron como sucesores por 208 años. ¿Me están siguiendo? Más largo, pero con menos calidad, más violento, más brutal. Luego Daniel le dice, el vientre y los muslos representa otro imperio que nacerá después de la coalición de los medos y los persas. ¿Cuál sería ese imperio? El griego, a la cabeza de Alejandro Magno. Se dice que el imperio griego duró alrededor de 185 años, duró un poco menos, pero fue una conquista rápida.
Se dice que en poco tiempo Alejandro conquistó todo el mundo conocido de su época, derribando el imperio de la coalición de los medos y los persas. Fueron como unos, unos eventos militares relámpago, dice la historia. Y este hombre un día, dice que lanzó esta frase: estaba muy triste porque no encontró otro mundo que conquistar. Increíble. No hay otro mundo que conquistar. Y estaba entristecido porque quería más y se murió con lo que tenía. Pero luego dice: las piernas será otro imperio brutal. Oiga, este imperio será el más fuerte y el más bestial de todos. Le dice Daniel al rey: ese será el imperio romano. Escuche, que conquistará a Grecia y va a conquistar toda la tierra conocida desde aquel entonces. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Europa y conocer un poco de la historia, nos hemos dado cuenta que desde Roma hasta España hay un terreno largo. Y el imperio romano cubría hasta España. Imagínate cómo eso fue. Julio César en sus grandes conquistas iba anexando tierra, iba anexando gobiernos, iba anexando hasta que el imperio romano, hasta hoy no ha habido otro imperio como el romano. Duró 500 años. ¿Cómo es posible que Dios le muestre a un impío el curso de la historia? Y luego le dice: y en cuanto a los pies, porque los pies ya no eran de un metal precioso, ahora era un metal rústico, hierro, y además era barro cocido. El barro que se mete por allá en un horno, ¿se acuerdan ustedes? Para hacer alguna vasija. Hierro y barro no se mezclan. Y él le va a decir: de ese último reino va a haber una coalición de 10 reinos. Creo que todos están identificados. Este es el más difícil de identificar. Dice: serán 10 reinos. Va a haber 10 reyes. Uno de ellos va a derribar a 3. Esa coalición van a hacer unos pactos, unas alianzas, pero van a ser tan frágiles. Así como el hierro y el barro no se pueden mezclar políticamente. Cada quien tiene sus propios intereses. Algunos han dicho que fue que el imperio romano se dividió en 10 reinos separados, pero no hay tanta evidencia sobre eso. Parece ser que al final de estos tiempos, creo que estamos sobre la marcha ya, va a haber un reino en el mundo político con las mismas características del imperio romano, y entre ellos uno tomará el poder. ¿No será que se refiere al gobierno del anticristo? Y me atrevo a decirles una cosita así rápida. Yo no sé si usted ha notado que las potencias mundiales han venido proponiendo una moneda única. Los rusos en el 2009 propusieron una moneda a las Naciones Unidas y especialmente al G20, diciéndole: esta puede ser la única moneda para que nos unamos todos. Han propuesto varias, ninguna ha colado hasta ahora. Todos ellos en el 2009 hablaban de una nueva gobernanza mundial. Ellos están esperando que haya algo que una a las potencias para que pueda generarse un rey y un gobierno único mundial. Hoy se habla del nuevo orden mundial. Frente a eso, Daniel le dice: pero vendrá un momento cuando después del gobierno de esos últimos, porque los pies tienen 10 dedos, serán 10 reyes, va a haber una piedra, algo raro, extraño. Una piedra se va a cortar solita de una montaña. Y esa piedra que se corta no con mano, de una manera sobrenatural, va a venirse con fuerza y poder y va a herir las piernas y los pies de la imagen y va a desmenuzar el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Todo se va a caer. Oiga, ¿cómo le parece? Claro, el rey dijo: oh, que alabado sea el Dios de Daniel, y dio decreto: todo el mundo adore al Dios de Daniel. Cualquiera,
Pero Dios no se queda con lo simple. Dios siempre va más allá. Dios le reveló a Nabucodonosor, amén, cómo esos imperios se ven de bonitos y hermosos a la luz de los ojos humanos. Todo eso, esa tiene que ser una imagen maravillosa. No hay ninguna palabra que describa algo feo en la imagen que vio Nabucodonosor, porque es que los seres humanos vemos el poder político y económico, lo vemos como algo hermoso, nos gusta, nos llama, nos atrae. Entonces Dios le muestra lo atractivo y hermoso de ese poder, porque los hombres lo ven como una oportunidad para alcanzar sus metas egoístas y ególatras. Escuche, pero a Daniel Dios le muestra el mismo sueño del rey en una visión. Daniel, al impío que no conoce las cosas del Espíritu, que no percibe las cosas del Espíritu, se lo mostró hermoso como él sabía mirarlo. Pero a ti que eres hombre espiritual, te voy a mostrar la verdadera naturaleza de aquella imagen. Te voy a mostrar 4 bestias. Capítulo 7 de Daniel. Y Daniel dice: yo veía en las visiones de la noche 4 bestias que combatían en el mar. El mar en la Biblia es símbolo de la gente sin Dios. Amén. Del impío sin paz, de la gente que va y viene. Si usted sale por las calles, ve ríos de gente que van, que vienen. Muchas personas sin saber realmente qué destino coger, qué cosa tener. No saben qué es lo espiritual, ni siquiera cómo llegar al cielo. Por eso son el mar en confusión. La iglesia nunca es comparada en la Biblia con el mar. Por el contrario, a la iglesia se le habla como si fuera una panadera. Se dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días la hallarás. Nosotros tenemos el pan que descendió del cielo. Y esa gente que anda en el mar en confusión, nosotros podemos echarle la palabra, porque la palabra producirá el efecto para lo cual Dios la envía. Que sea fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Imagínense las bestias, rápidamente estoy describiendo. Le muestra un león con alas. ¿Cuál es el rey de los metales? El oro. Ahora, ¿cuál se conoce como el rey de la selva? ¿Cuál? Hay que escuchar que otra vez me dijeron que el oro, no, el león. El oro no. No, que el oro, no, el oro no. Es el león, cierto. Y escúcheme esto. Si a Nabucodonosor se lo muestra como un metal precioso, al hombre espiritual le muestra la verdadera naturaleza. Para Dios, los imperios de este mundo son bestias salvajes. Por eso yo digo que los hermanos no deberían de meterse en política. Perdóneme, pero hermano, no se puede meter con los más altos ideales. Pero el mundo político es corrupción. Uno se mete y busca y que yo voy a cambiar esto. Esto no lo cambia nadie. Eso está predicho en la palabra. El mundo irá de mal en peor. Lo que el mundo necesita no son políticos cristianos. Lo que el mundo necesita son hombres espirituales. Aleluya. Cada quien. Pero es que esta es la realidad. Dios se lo muestra. Mira, es un león. ¿Saben que el león, cuando tiene hambre o se siente en peligro, es que ataca? Y no hay animal más fiero que un león. Dicen que el león es de los animales que poco retrocede, se está muriendo y va para adelante. Por eso es que a Jesús también se le compara con el león de la tribu de Judá. Ese sí nunca retrocede. Nada le ha quedado grande a Jesucristo. Aleluya. Imagínense que Dios le da la interpretación al profeta y le dice: mira, este animal, el león, se le revela a él, es el rey de Babilonia. Es el primer imperio brutal. Luego se le muestra un segundo animal. Ustedes han leído el texto, ¿verdad? Capítulo 7. ¿Cuál es el segundo animal? ¿Cuál?
¿Cómo es? Un oso. Aleluya. No una serpiente cascabel, un oso. Y escuche esto: el imperio medo-persa, porque dice que se inclinaba más de un lado que del otro. Ahí está la coalición: los medos por encima y los persas por debajo. Pero era una coalición. Si usted hace un análisis entre el león y el oso es más lento que el león. Póngalo a una carrera. Obviamente el oso es mucho más pesado y más lento, pero el león es más fiero. El oso es más fiero, es más brutal. Por lo menos el león, para poderse comer una presa, la mata primero. El oso la despedaza primero. Por eso vamos a ir de menos brutalidad a máxima brutalidad. Y esto, los medos y los persas, dicen los historiadores, simplemente aplastaban a sus enemigos. No había más nada, ni piedad. Luego le muestra un tercer animal, que es el leopardo. Uno de los animales más rápidos del mundo, el leopardo. Lo mismo que pasó acá. El imperio griego, oiga, puros momentos estratégicos militares rápidos. Él dice: el leopardo está representando a Alejandro, el gran conquistador griego que logró en pocos días establecer un tremendo imperio donde fluye la cuna de la filosofía. Platón, Aristóteles, Sócrates. Y hay unos presocráticos, unos postsocráticos. Todo Occidente ha bebido de la filosofía griega. Es decir, ese es el legado que nos deja el imperio griego. Pero luego dice Daniel que vio una bestia que le llamó la atención. Era espantosa y terrible. Daniel no puede casi ni describirla. Era una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenía dientes grandes. Y él empieza a tratar de describirla, y la interpretación que se le da literalmente dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los que conocen la historia de Roma saben la crudeza con la que Roma atacaba a sus enemigos. En el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años de Jesús, después de haber muerto y resucitado, ese imperio romano en cabeza de Tito Flavio rodearon la ciudad de Jerusalén, la sitiaron hasta que el pueblo se estaba muriendo de hambre. De verdad y literalmente, la gente adentro de los muros de Jerusalén se empezaron a comer sus hijos, se comían los muertos, comían estiércol de animales, porque se estaban muriendo de hambre, hasta que tuvieron que rendirse. Y cuando los romanos entraron, dicen los historiadores que mataron centenares de miles de judíos. A las mujeres en estado de gestación les abrían el vientre, les sacaban el feto y les metían gatos vivos, y luego las cocían para que los gatos desgarraran por dentro a esa mujer. Era una cosa espantosa. 1 millón de judíos se esparcieron por todo el mundo y anduvieron errantes de país en país, de lugar en lugar, sin tierra, sin dinero, pobres, en todas las partes del mundo, hasta 1948, cuando se cumplió también la profecía que decía que Dios los volvería a su tierra como un día los había arrancado. Y el día que ellos fueron constituidos nación, se cumplió la profecía que dice: ¿será que en un día nacerá una nación? Nadie puede creer eso. Después de 1000 batallas se forma una nación, pero Israel en un solo día llegó a ser una nación, porque Dios es el Dios de Israel. Aleluya. Si ven ustedes la simetría, una imagen y las bestias. No quise traer imágenes, porque si yo traigo imágenes, aquí los tengo hasta las 2 de la mañana, y ese no es, yo a esta hora ya estoy como con ganas de dormir. Pero no quise traer imágenes, pero es para que usted vea, porque la Biblia se interpreta por sí misma. El Espíritu Santo es el mejor intérprete de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo termina la visión de Daniel? Hablando de los 10 cuernos de la bestia.
Y se le dijo: los 10 cuernos representan un rezago que saldría del imperio, de la última bestia, es decir, del imperio romano. Va a exaltarse uno de los 10, va a derribar 3 de ellos, y es posible que haga referencia a la unificación de naciones en este tiempo del fin, para que el anticristo pueda gobernar sobre la tierra. Es muy difícil reunir 200 monedas, pero yo no sé si usted sabe, el mundo está organizado por bloques económicos y políticos. La Unión Europea, el euro. ¿Sí o no? Por allá hay una unión de países africanos, no sé qué moneda tienen. Estados Unidos, Canadá y México han intentado varias veces crear una moneda única para ellos. Lo que pasa es que esto no es cuando ellos quieran. Esto es cuando el Dios que trazó esa historia diga que se cumpla. Pero estamos en los días cuando el mundo se verá abocado a unificarse como un gobierno único mundial. ¿Y dónde están los jóvenes de la iglesia? Termina el sueño de David, la visión de David, diciendo: y vi. Oiga, es que eso es una cosa tremenda. ¿Cuándo? Dice él: había una multitud y uno como un hijo de hombre. Capítulo 7, verso 13, él dice: uno como un hijo de hombre, que vino y se paró frente al que estaba sentado en el trono, y le dieron honra y gloria. Los trinitarios creen que ese hijo de hombre allí representa a Cristo. Pues no. Y ellos creen que es lo mismo Apocalipsis 5 que Daniel 7:13. No es verdad. En el capítulo 5 de Daniel, del libro de Apocalipsis, el Cordero se le está dando el reconocimiento, la escritura pública del universo. Por eso todo lo creado se inclina y adoran al que vive por los siglos de los siglos y al Cordero. Pero en Daniel, escuche cómo dice Daniel: uno como. Eso es un símil, no es propiamente igual, es como un hijo de hombre a quien se le dio poder y autoridad y gobierno y dominio. Daniel queda turbado con todo y dice que le preguntó a uno de los que estaban allí: oiga, ¿y esto qué significa? Y le dijeron: vean, van a haber 4 reinos y no sé qué, y se va a levantar y aquello. Y le explican diciéndole más adelante: cuando terminen todos esos reinos, les será dado el reino a los santos del Altísimo. Wow. ¿A quién fue que vio Daniel? Uno como un hijo de hombre. Ese no es Cristo. Representa al pueblo de Israel, para que nos vamos entendiendo. A ellos. Por eso es que escúchame lo que les voy a decir. Ay, hermano, esto está bravo. Dijo que yo no me quería meter por ahí, pero lo voy a decir. El reino milenial se lo prometieron fue a Israel. Eso del reino milenial, estimado maestro, se lo prometieron fue a Israel. Si usted hace un análisis, a Jesús se le llama el hijo de David. ¿Y por qué se le llama el hijo de David? Lucas va a decir: porque a él es que se le dará el trono de David su padre. Pero Jesús no se ha sentado en el trono de David. Jesús nunca ha reinado sobre Israel. ¿Cuándo será la única vez que Jesús va a gobernar o a reinar sobre Israel? En el milenio. Pastor, ¿y nosotros? Calma. Aleluya. ¿Cómo se le llama a los hijos del rey? Duro. ¿Cómo se le llama a los hijos de un rey? Bueno, si el papá es el rey, ellos son príncipes. Por acá andan los príncipes de Sussex. ¿Cierto? ¿Cómo se le llama a la esposa del rey? A ver, ¿dónde están? Se me durmieron los jóvenes, ¿dónde están? ¿Cómo se le llama a la esposa de un rey? A Israel se le promete el reino y a la iglesia se le da el
derecho porque somos la esposa del rey. Oye, que una cosa es que le prometan a usted un reino, otra cosa es que usted sea el dueño de ese reino, porque siendo la esposa del rey tenemos derecho propio. Por eso váyase preparando, joven. No se deje llevar por las cositas de los imperios de este mundo. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya estuvimos 2 horas. Yo le dije que vamos a estar 2 horas y media predicando. Pero hermano, para nosotros hay cosas gloriosas. Yo me imagino ese día cuando Cristo venga, esos centenares de miles de millones de jóvenes con esa fuerza, con ese dinamismo, gritando gloria a Dios en las alturas. Aleluya, aleluya, aleluya. De modo que se le muestra a Daniel el curso de la historia de la humanidad. Eso es el gobierno de los gentiles, el tiempo de los gentiles, gobernando incluso sobre la tierra de Israel. Pero la cereza en el pastel es esa piedra que aparece cortada de una montaña sin que hubiese intervención humana. ¿Cómo es eso? Y además aparece que se corta y se viene, hiere la imagen de Nabucodonosor, destruye por completo la imagen, y se dice en Daniel que esa piedra representa otro reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y ese reino desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Oye, esto está bueno, ¿cierto? ¿Dónde están los jóvenes esta noche? La piedra cortada no con mano no es la iglesia. Primero porque el imperio romano se mantuvo casi 500 años simultáneamente. Bueno, 400 años simultáneamente con la iglesia. El día que la iglesia fue fundada por el Señor en Pentecostés, no hubo una guerra mundial. La iglesia nunca ha destruido ningún imperio político. Nunca, no, jamás. Porque la iglesia no es una entidad política. La iglesia nunca ha destruido un poder mundial gentil. El día que se instaló la iglesia, lo que hubo fue un estruendo y lenguas repartidas como de fuego sobre el grupo que estaba en el aposento. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas que el Espíritu mismo les daba. Es decir, que la iglesia, aunque está en el mundo, no es de este mundo. La iglesia es el asidero de la presencia de Dios en la tierra. Oh, alguien alabe la gloria de Jesús. Alguien alabe la gloria de Jesús. Porque la iglesia es el reino de Dios. Hermano Darío escribió un libro por ahí, ¿no? ¿Cómo es que los inquilinos? El último, el reino no es de este mundo. Mi reino no es, y el otro es los inquilinos. Bueno. La iglesia es el reino de Dios y no es político. Pero para ser parte de este reino hay que nacer de nuevo. Por eso es que ya los que estamos en Cristo, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Claro, yo fui joven y yo escuchaba hablar de esas cosas y yo decía, pero ¿cómo? Si yo sentía tantas cosas. ¿Y cómo que uno no? ¿Cómo es que el pecado que ya fue resuelto y todo lo que yo siento que? Yo no podía entender eso. Porque uno joven, varón produciendo testosterona al 100% y muchachas progesterona y estrógenos, los niveles, oiga eso,
de la libido, están por encima. Un adolescente a los 14, 15 años, un hombre hasta los 30, 40, está cierto. Y a veces la lucha es interna, es tremenda. ¿Y cómo es que estoy en el reino de Dios? ¿Y por qué siento? Bueno, porque tú eres natural, una persona natural. Los seres humanos somos personas naturales, somos seres naturales. Tenemos hormonas sexuales y por eso sentimos, pero eso no nos hace pecadores. El que no ha entendido cómo es la dinámica del reino, el joven le dice: pastor, estoy sintiendo, vaya, ayune. Eso no. Hay gente ayunando y con deseos sexuales. ¿Quién dijo que eso se quita con ayuno? El ayuno es un espacio que busca para estar con Dios, pero eso no quita nada, ningún apetito. Los apetitos naturales están ahí. Bueno, de pronto el hambre un poquito, bueno, ni lo quita, usted lo apacigua. Pero otro apetito, ni ayunando, ni orando, eso va a estar allí. El hombre más espiritual que yo conozco después de Jesucristo es Pablo. Y él también tenía su cosa. Léalo. Porque eso está allí, hermano. Fuimos creados por Dios así. Eso no se puede modificar. Va a estar siempre presente. Pero eso no, ningún deseo natural del cuerpo es pecaminoso. Dios lo puso allí. Por lo tanto, la conciencia de pecado hay que irla quitando de nosotros. Pecado cuando hacen las cosas fuera del contexto que Dios establece. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Como ustedes son jóvenes, estoy hablándole a los jóvenes. Pero estar en el reino de Dios implica que hemos nacido de nuevo. Implica que Cristo ahora vive en nuestros corazones. Implica que Él nos hizo más que vencedores. Por eso esta noche estamos aquí, porque ahora estamos en la dimensión de Dios. Aleluya. Me llama la atención que Dios le muestra a Nabucodonosor el final de todos esos imperios con la piedra. ¿Y por qué Dios usó la figura de una piedra y no otra cosa? Recuerde que Nabucodonosor también fue constructor. Los jardines colgantes de Babilonia, el muro, los muros que rodeaban Babilonia. El hombre sabía el trabajo y lo difícil que era ir a cortar las piedras en las canteras. Él conocía el trabajo fuerte de ir hasta las canteras y cortarlas y luego traerlas. Y Dios le muestra una piedra cortada, talladita, bien bonita, sin intervención humana. Es para que él entienda que es un poder por encima de los hombres el que va a destruir todos esos imperios. No va a ser que un gobierno va a hacer esto, que un hombre va a lograrlo. No, Señor, el que lo va a hacer tiene que estar por encima de los reyes humanos. Ya me van entendiendo, ¿cierto? Hubo uno que nació en este mundo sin que un hombre lo engendrara. Eso es un tipo simplemente. Y lo vimos humillado, vilipendiado, lo vieron morir en debilidad. Alguien dijo que por ahí que el mayor fracaso era el Calvario. Claro, si lo miramos solamente con un Cristo que se murió y lo sepultaron y se quedó allí, es el más grande fracaso. Pablo predicó en Atenas, allá en la metrópolis, en el Areópago, donde se paraban los más ilustres filósofos de la época. Se tiró tremendo mensaje que hace a gala de la oratoria. Y él ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Habla de aquel varón. Se ganó no pocos, pero la gente que ganó era muy prestante. Sin embargo, Pablo se sentía un poco frustrado, porque cuando él escribe a los Corintios dice: ¿saben qué? Yo me propuse no saber más nada. ¿Qué filosofía ni qué filosofía? Solo Cristo y a este crucificado. ¿Y por qué no dijo este resucitado? Pues para que entienda que sin crucifixión no hay resurrección, y sin resurrección no habría bautismo de Espíritu Santo, y sin bautismo de Espíritu Santo no habría iglesia. Bendito el día que Jesucristo murió. Oh, si te va a castalla, jalaba. Y tarra va a castalla. Aleluya. Permítame rápidamente. Génesis 49, 24 dice que la roca, la piedra, es Dios.
En el Salmo 118, 22 dice: la piedra que los edificadores, o roca que los edificadores desecharon, esta misma ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 28, 16 dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y Pablo, hablando de todo el recorrido de los israelitas en el desierto, dice: había una roca, una piedra que los seguía. Pues les voy a explicar, esa piedra era Cristo. Cuando el Señor entonces es el que va a poner final a los gobiernos, a este poder gentil sobre la tierra. Todavía sufrimos, hermano, es que todo es lo mismo. Póngale derecha, póngale izquierda, póngale centro, liberal, conservador, póngale lo que quiera, todo es lo mismo, porque el corazón del hombre es malo. Y claro, como humanos tenemos esperanza que las cosas cambian. Pues hermano, hay que orar, a lo menos para que nosotros vivamos, como dice el texto, tranquila y reposadamente, aguardando la venida del Señor. Pero esto no lo va a cambiar nadie. Y yo estoy hablando con jóvenes, ¿verdad? Ustedes tienen sus proyectos de vida. Yo estaba escuchando esta mañana parte del sermón del hermano Luis Carlos. Creo que fue el que dijo que no tenían proyecto de vida, sino Dios de propósitos. Y eso es bueno y eso es verdad. Usted puede tener proyectos de vida, pero si tienen al Dios de los propósitos, les aseguro que la vida será mejor. Pero a veces en nuestros proyectos Dios es lo último. Voy a ir cerrando. ¿Cuándo será que esa piedra cortada le pondrá final a la bestialidad de los gobiernos humanos? No es en el arrebatamiento de la iglesia, porque al fin y al cabo nos vais a sacar a nosotros de aquí. Y cuando nosotros salgamos, lo más bestial de los gobiernos humanos tomará el dominio sobre la tierra. El libro de Apocalipsis va a decir que será un gobierno que tendrá tres bases. La primera es económica, nadie compra y nadie vende. La segunda es cuestión de identidad, debe tener algo que lo identifique, una marca. Y lo tercero, una forma de adoración, un culto. Todo el que no lo adora será muerto. ¿Cómo será eso? ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar a nosotros aquí después de lo que Él hizo en la cruz para que el diablo toque su iglesia? Hemos pasado por muchas tribulaciones. La iglesia ha pasado por centenares de situaciones complicadas. Pero cuando el diablo, metido en el anticristo, se tome este poder, Jesucristo sacará a los suyos, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Dónde están los que lo creen esta noche? ¿Dónde están los que lo creemos? Aleluya. Nos vamos con él. Yo estoy rápido, estoy rápido. Él vuelve. ¿Ustedes se acuerdan cuando él se fue? ¿Han leído el libro de Hechos capítulo 1? ¿Estaba dónde? A las afueras de Jerusalén. ¿En qué parte? En el monte de los Olivos. Y viéndolo ellos, parece ser que lo que dice Pablo a los Corintios, que había más de 500 hermanos, fue ese día. Oh, gloria a Dios. Y todos hablando con él, cuando vieron que se empezó a elevar y empezó a irse, y ellos mirándolo, ustedes se imaginarán, oiga, el Señor que estuvo 3 años y medio con ellos y ahora se les está yendo. Pero ellos tienen sentimientos encontrados, están gozosos porque, oiga, de todos modos saben que resucitó, pero están tristes porque se les está yendo. Y están así cuando 2 varones vestidos de ropa blanca: oye, muchachos, ¿qué es lo que les está haciendo mirar al cielo? Vea, Jesús se nos está yendo. Ah, bueno, muy bien. Ese mismo, ese que se está yendo entre ustedes, así volverá. Aleluya. Así vendrá. El profeta Zacarías. Es que la Biblia es un rompecabezas muy bien armado.
Dios le muestra al profeta Zacarías, antes de que ocurriera ese evento de Jesús irse, a Zacarías se le muestra cuando él regresa. Los ángeles le dijeron: este Jesús que se ha ido, así volverá. ¿A dónde? ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? Del monte de los olivos. Así vendrá. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Zacarías lo dice así, mire, Zacarías lo ve y dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, y en aquel día sus pies se pararán sobre el monte de los olivos. Aleluya, aleluya. Claro, vendremos con él. Es que eso es lo glorioso. Vendremos con él. Sus santos somos, no son los ángeles, somos nosotros. Para que sepa. Los pies de él se van a parar en el monte del olivo y el monte se va a partir en dos. Dice Zacarías: los científicos han descubierto que el monte del olivo tiene una grieta interna. Una constructora americana en los años 70 fue a construir un resort y no pudieron porque el suelo tiene falla geológica, está partido el monte internamente. Oye, ¿cómo lo sabía Zacarías? 400 años antes de Cristo, y estamos hablando de 2000 años después de Cristo. Pero eso es la profecía: cuando los pies lo toquen, el monte se va a partir en dos. ¿Sabe para qué él volverá por segunda vez? Número uno, para poner fin al reinado del anticristo. Número dos, para poner fin a la batalla del Armagedón y la gran tribulación. Y número tres, para establecer el reino perdurable, el reino de justicia y de equidad. Ahora bien, así como estos imperios fueron brutales, despiadados y mortíferos, mientras estamos en esta tierra, hay imperios que se levantan contra nosotros. Imperios que procuran detener la marcha de los hijos de Dios con el fin de destruirlos. El apóstol San Pedro escribe y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien destruir, a quien devorar. El diablo hace que se levanten imperios que van en contra de cada uno de nosotros. Y ya permítame, les voy a revelar un poco sobre los imperios. Pero ¿cuáles son los propósitos? Número uno, destruir la fe. ¿Cuántos de nuestros jóvenes han perdido la fe? ¿Y por qué? Porque las ideologías posmodernas han ido tomando posición en su mente y en su corazón, y han llegado al grado de volverse o ateos o agnósticos. En segundo lugar, ese imperio del diablo viene para destruir los principios y valores cristianos. Hoy estamos en una situación compleja, porque a veces entre nosotros no nos distinguimos nosotros de los del mundo. Parece que como que nos hemos fusionado de tal manera que no hubiera diferencias. Pero recuerde que nosotros no somos de aquí. Viene para destruir matrimonios. El mundo está atestado de divorcio, de separaciones, de traiciones, de infidelidades. Y aún dentro de la iglesia se nos está viendo estas situaciones. Hay parejas que ya no se soportan. Hay hermanos que ni siquiera oran el uno por el otro. Hay padres desesperados con sus hijos. ¿No será un imperio que se ha levantado para la destrucción de las familias? Desestructuración de la familia. Hoy hay más psicólogos que nunca, hay más psiquiatras que nunca, pero las clínicas de salud mental están atestadas de personas enfermas, gente emocionalmente destrozada, gente con ideaciones suicidas, niños de 7, 8 años suicidándose, ancianos después de los 90 que ya no soportan la vida. ¿Y esto qué es? Hay un imperio de muerte
fuerte, tratando de destruir al ser humano y especialmente a los cristianos. Esta noche les estoy hablando verdad en Cristo. Y ese imperio del diablo con deseo de desenfocar a la iglesia. Hoy tenemos muchos predicadores que parecen más motivadores, ¿cierto? Psicológicos, emocionales. Yo soy psicólogo, pero créame, si a mí me invitan a una conferencia de motivación la vamos a dar, pero la predicación jamás. La predicación tiene que ser la palabra de Dios, que es la única que puede llegar donde no llega nadie más. Hoy hay más predicadores que nunca. YouTube está lleno de predicadores que con sus sermones motivan, animan, pero no a crecer espiritualmente, no a vivir en el plano del reino, no en el plano de lo espiritual. Ellos van por otra parte desenfocando, y especialmente a nuestros jóvenes. Otro imperio levantado. El individualismo reina por todas partes. Las redes sociales llegaron y ellas no se van a ir. Las van a ir perfeccionando. Pero las redes sociales que nos sirven para acercar el mundo a cada individuo y al individuo al mundo, son las mismas que están alejando a los miembros de la familia. Todos ya no se sientan a la mesa. De hecho, las nuevas familias se están constituyendo sin comedores. Las familias antiguas tenían comedores de 6, de 8 puestos para toda la familia. Pero vaya usted a los nuevos matrimonios, no tienen comedores. No lo necesitan. Uno come en el cuarto, otro come en la sala, el otro come en la cocina. ¿Y cómo se comunican? Ahora el mejor de todos, ¿cuál es? Dígalo, ¿cómo se llama? Oiga, le dio miedo a los jóvenes. No, ¿dónde están? ¿Cómo se llama? Tenemos los grupos familiares, ¿cierto? Y entonces la mamá está allí y le sirve, y él está por acá sentado viéndose el partido y le escribe al WhatsApp de la mamá: mamá, te quedó salado. Y la mamá está allí en la cocina junto a él. Hay una despersonalización. Los ismos de estos últimos tiempos son imperios que se han levantado. El relativismo, parece que todo es relativo, no hay verdades absolutas. Cuando tú hablas de una verdad absoluta, la gente te mira extraño. En las universidades te dicen: no hables de eso, todo es relativo. Y cuando hablamos de Jesucristo, la gente le parece cosa extraña. No, señor, Él es un religioso, un líder. Pero no, se equivocan. Hay una verdad absoluta por encima de todas, y es que Jesucristo es el Señor de la gloria. No sé si alguien puede alabar a Jesús un momento. Otro imperio. El secularismo. Hay mucha gente que ha ingresado a la iglesia, gracias a Dios, profesionales, pero con unas ideologías permeadas por el secularismo. Evidentemente estamos en un mundo secular, pero la iglesia no es de este mundo. Aunque sus integrantes estamos aquí, somos de aquí. Entonces todo lo queremos hacer desde lo secular. ¿Y dónde queda Dios en la ecuación? ¿Dónde queda el Espíritu Santo en la ecuación? ¿Dónde queda la presencia de Dios en la ecuación? El día que Cristo se fue de una iglesia, Juan nos describe esa iglesia, dice: pobre, ciega y desnuda. Si Cristo se va de la iglesia, quedaremos como la peor de las religiones. Pero sabe una cosa, yo sé que Él no se va a ir de aquí, porque nosotros somos los que hemos nacido otra vez. Nosotros somos los que Cristo está en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron todas. Oiga, ¿dónde están los que han nacido de nuevo? Tú no puedes vivir conforme a la corriente del mundo. Esos imperios los tenemos que derribar. Aleluya.
Las ideologías, hermano, parece que son tan fuertes para algunos más que la doctrina. ¿Cómo es posible que ahora la ideología de género se incorporó? Porque yo no sé si ustedes saben que detrás de la ideología de género hay poder político y hay poder económico, hay emporios. Y a ellos se les ocurrió decir que lo biológico no cuenta, solo lo cultural. De modo que si usted nace con XY, eso no lo hace hombre. Si nace XX, eso no lo hace mujer. Usted no nace hombre ni nace mujer, dice la ideología de género. Parece que lo evidente, lo únicamente científico probable es que biológicamente, genéticamente, cromosómicamente solo hay hombres y mujeres, no hay más. Pero a ellos no les importa. La ideología no tiene asidero científico, pero lo raro es que los científicos la están avalando. Hasta el lenguaje nos lo están cambiando. La Real Academia de la Lengua Española todavía se resiste a cambiar. Ellos dicen, no señor, cuando tú dices todos, involucra cualquier género. Todos es absoluto. Cuando yo digo todos, se refiere a todo. Pero cuando digo todos y todas, eso es un pleonasmo. Pero lo han ido metiendo y se nos pegó a nosotros. Un saludo para todos y todas. Y nos falta que digamos el todes. Hermanos, las ideologías han ido tomando posición. Es otro imperio que se ha posicionado en el mundo y amenaza. Oigan, necesitamos que la piedra cortada no con mano intervenga esta noche para que derribe todo imperio. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe que me gusta algo? Jesús dijo estas palabras. Esa piedra cortada no con mano, dijo, señores, es que hay cosas, ¿no? Nosotros los pentecostales nos gustan mucho las promesas de Dios. Bueno, como 6. A nosotros nos gustan mucho las promesas de Dios. Tanto era que, bueno, a los pentecostales, a los evangélicos, sacaron hasta una Biblia que se llama Biblia de ¿qué? De promesas. Y como son promesas, nos gustan los pedacitos que hablan de eso. Cierto, Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ese pedacito nos gusta. Es que esa es mucha promesa, pero léase la otra parte de la misma promesa. La piedra cortada no con mano, dijo, en el mundo. Eso es una promesa. Dígalo, ¿en el mundo qué? Más confiad, yo, el Cristo de poder. ¿Ah? Leámoslo todo. Miren, no hay poder que no esté sujeto a Jesucristo. No hay imperio que Cristo no pueda derribar. En palabras de David, escuche esto: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. David dice, Señor, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolado a la palabra de Jehová es escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Si Él es el que me ciñe de poder y que me hace andar perfecto en mi camino. Jóvenes, escúchenme. Estos imperios que hemos mencionado, fuera de otros, están arreciando con fuerza y con violencia. Ya no como los ejércitos físicos, con armas físicas. Estamos hablando de ideología, de corriente, de posiciones, de cosas que viene arreciando. ¿Y sabe cuál es el objeto de ellos? Los niños y los jóvenes. Me dio mucha alegría ver que la mayoría son jóvenes aquí. Porque el anciano al fin y al cabo ya tiene definida sus creencias, sus postulados. Los jóvenes están en construcción todavía. Y eso es lo que estos imperios están buscando. Si logramos desestabilizar a la juventud, ¿sabe qué va a pasar con el mundo más próximo? No habrá mundo.
Y si los jóvenes de la iglesia se prestan para que este imperio de ideología se les meta a la cabeza, porque parece muy lógico, pues yo le voy a decir, se va a perder. Esta noche la palabra perfecta la tenemos en Dios, la sana doctrina. Hoy, esta noche, la piedra cortada no con mano puede derribar cualquier imperio que se haya levantado en tu vida. Cualquier imperio que se haya levantado y que esté obstruyendo tu fidelidad. Cualquier imperio que no te deja, un imperio de vicio. Hay un vicio tal vez que tienes, que estás luchando con él. Hay tentaciones muy fuertes que a veces cedes y otra vez vuelves y estás en la lucha. Esta noche la piedra cortada, no con mano, tiene el poder para derribar el imperio que te está consumiendo. Si esta noche hay un joven aquí, no tenemos espacio, así que no voy a invitar a nadie acá, pero quiero invitar a los que quieran estar de pie, por favor. Toda esa historia real, física, que primero fue profecía y se está cumpliendo en la vida nuestra también. Hay jóvenes que pareciera que la doctrina es lo último que les importa. Tenemos jóvenes que ya no leen la Biblia porque los imperios de la pereza espiritual ha ido quitando la oración y ha quitado el hambre de leer la palabra de Dios. Quien no lee la Biblia es un caldo de cultivo para la apostasía. El diablo está feliz. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta Biblia y tan gratis como en esta época, pero nunca antes en la historia había tanta apatía para leer la Biblia como en esta generación. Pero si esta noche aquí hay un joven que pueda reconocer que hay fuerzas, hay imperios que le han robado la paz, que le han robado el gozo de la salvación, que siente que su vida ya no es la misma, que va decaída, porque parece que estos imperios le han carcomido por dentro. Si tú le permites a Jesucristo, Él va a derribar el imperio que te acusa. Hay jóvenes que caen una vez en fornicación y se levantan, caen otra vez y vuelven, y se les ha convertido en un bucle, en un círculo vicioso, y ya no saben qué hacer. Me dijo un hombre llorando, me dijo: pastor, yo no voy a volver a la iglesia porque cuando lo intento vuelvo y caigo. Pues esa no es la solución. La solución es entregar a Jesucristo la vida para que Él pueda derribar el imperio de la fornicación en la vida. Voy a leer estas palabras. Mañana será el segundo día de nuestra convención. Pero después de esta fiesta, aquí estamos como en el monte, como Pedro, Jacobo y Juan con Jesús en la montaña donde Él se transfiguró. Aquí estamos así contentos. Mire todo esto. Yo pensé que se iban a ir. Yo estaba preocupado. Y Dios mío, ¿a qué hora me van a pasar? Pero yo veo a estos jóvenes aquí. Eso me hincha el corazón de gozo. Gloria a Dios. Es que estamos en el monte con Dios. Pero mañana hay que bajar del monte. Usted ahora va y se acuesta contento hablando. Mañana viene, se la va a gozar, pero terminada la convención usted va a volver a la vida normal. Tiene que bajar del monte. Cuando los discípulos bajaron con Jesús del monte, los esperaba un endemoniado y ellos no pudieron echarlo fuera. Así que la vida dura va a seguir. Usted se va a seguir enfrentando a lo mismo. Pero para salir de aquí tenemos que esperar que la piedra cortada no con mano desbarate todo imperio en nuestra vida, desarraigue todo pecado en nuestra vida, que haga lo que quiere hacer. Pero si hay uno solo. Si hay un solo joven que le dé permiso a Jesús. Suena raro, ¿cierto?
Pero recuerde que el diablo es atrevido, él se mete. La gente endemoniada ni sabe que está endemoniada, los demonios se le meten. Pero Cristo siempre toca la puerta, siempre llama. Por eso si hay uno esta noche que oye su voz y le dice: Señor, venga, por favor, yo quiero que usted derribe estos problemas que tengo dentro de mí. Escuche la promesa, escúchela. Al que le gusta la promesa, dice la Biblia: a los que le permitan a Jesús esta noche derribar los imperios que hay en su vida, Él dice: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Aleluya. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Dónde están aquellos que necesitan que la piedra cortada no con mano rompa, destruya, desbarate, pulverice su imperio esta noche? A ver, esos jóvenes que pueden exaltar la gloria de Dios esta noche. Oh, yo ministro en el nombre de Jesucristo. Cada imperio se derriba, cada poder humano se derriba, cada espíritu inmundo se derriba, cada vicio se derriba. Todo lo que ate la vida de algunos jóvenes esta noche, en la autoridad de la palabra, 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 es derribada esta noche. Él derribará